Muy bien, hola a todos, bienvenidos al capítulo 4 de 5.5 CPA. Ahora en estos capítulos discutiremos el tiempo, alineación de cuadros y selección de marco de tiempo, uno de los menos comentados y al mismo tiempo, el tiempo es uno de los temas más importantes que nadie realmente habla de ello o le da tanta importancia, pero cuando se trata de CRT o TIC, el comercio es uno de los conceptos clave que guía a un marco comercial lógico sin la alineación y selección correctas del marco temporal. No analizará los gráficos, con un rendimiento óptimo sin importar lo que pase. ¿Qué tan buenas son otras partes de su análisis técnico? Por lo tanto, es necesario conocer la correcta. Alineaciones de marcos temporales y marco temporal actual. Selecciónalas y utilízalas de forma correcta tanto lógica como conceptualmente. Así que en estos capítulos me aseguraré de cubrir todo lo que existe sobre la alineación y selección de marcos temporales y, después de ver este video no tendrás ninguna duda, la confusión sobre la alineación del marco temporal sigue ahí. Ahora, la razón por la que el CRT funciona tan bien y tiene una increíble cantidad de precisión, y la precisión se debe a este concepto aquí. Todos estos otros conceptos trabajan juntos de forma cohesiva debido a la alineación del marco temporal. En realidad, es este concepto el que se encuentra aquí. Integra inherentemente todos estos otros conceptos y hacerlos significativos y racionales. Bien, veamos ahora el video. Entonces, lo primero que vamos a discutir ¿es correcta la selección del marco temporal? Ahora, con este concepto que vas a conocer de qué se trata cada uno, para qué se utiliza un marco de tiempo más alto y para qué se utiliza, el propósito de cada marco de tiempo superior es correcto. De esa manera puedes utilizar estos marcos de tiempo más altos, de la manera más eficiente posible y úselo de una manera que se adapte a su estilo y a sus capacidades mentales las mejores, ¿verdad? Entonces, dentro de marcos de tiempo más altos, el primero que tenemos es, ¿el gráfico mensual es correcto o el gráfico mensual? Marco temporal superior. Ahora el marco temporal mensual se utiliza inherentemente para el comercio de posición correcto. El trading de posición es el tipo de trading donde operas en rangos en el marco temporal mensual, pero como todos sabemos, lleva un mes entero para formar solo una vela en el mes marco de tiempo correcto y sabes que la mayoría de nosotros no tener la capacidad de esperar por más tiempo. Nuestras configuraciones se forman correctamente y usted tendría que esperar durante años para que se forme tu configuración. Entonces, el marco de tiempo mensual es solo para la posición trading, pero eso no significa que nosotros, como traders de entrada o traders de swing, no vayamos para utilizar el marco temporal mensual. Lo seguiremos utilizando para formar un marco temporal superior, sesgo direccional o para tener una mejor comprensión de lo que el precio podría potencialmente hacer en el futuro y qué nos dice el marco temporal superior. Seguiremos utilizando el marco temporal mensual aunque se utilice para la posición comercio para que podamos tener una mejor perspectiva de lo que el mercado está tratando de decirnos. Ahora vamos a profundizar en ello más adelante. Pero vamos a entrar en los otros tipos de comercio. En la actualidad, el trading de posición lo realizan principalmente grandes instituciones, fondos de cobertura o grandes empresas, que tienen mucho dinero y su liquidez es bastante grande, ¿no? Así que sus pedidos son en su mayoría ejecutados en el gráfico mensual o el gráfico mensual marco temporal debido a la propagación, el deslizamiento y todas estas otras cosas. Pero esa no es nuestra preocupación porque somos comerciantes minoristas y, en su mayoría somos traders de entrada, de corto plazo, comerciantes o comerciantes de swing. Esa es nuestra principal preocupación. Ahora tenemos otro marco de tiempo más alto. El gráfico semanal o el marco temporal semanal son inherentemente. Se utiliza para el swing trading y los swing traders generalmente formarse una o dos veces al mes y ya está. Básicamente, se negocia el rango semanal o el rango en el marco de tiempo semanal. Pero como dije antes que, incluso como comerciante de entrada, todavía vamos a utilizar el marco de tiempo semanal para refinar nuestras compras y determinar nuestros sorteos liquidez en el marco de tiempo más alto que vamos a. Primero hazlo en el marco de tiempo mensual y luego vamos a refinar eso semanalmente. Marco temporal a través de un enfoque de arriba hacia abajo a través de diferentes conceptos y vamos a llegar a una conclusión con respecto a nuestras compras direccionales que vamos a tener como operadores de entrada o operador a corto plazo. Ahora bien, como dije, eso no significa necesariamente que vayamos a operar estrictamente en esa dirección particular en el marco de tiempo inferior porque en el marco de tiempo inferior incluso podemos tener algunas operaciones contra tendencia que podemos realizar, pero en su mayor parte, sí, simplemente te apegas a la dirección del semanario y el marco de tiempo mensual entonces lo ofrecerá. Solo operas con alta probabilidad de éxito. Ahora te preguntarás por qué te digo sobre todo esto. Pero hay una lógica adecuada detrás de esto, justo, y voy a discutir eso en detalle en solo un minuto,
pero antes de eso, analicemos el resto del tiempo superior. Marcos. Entonces, el siguiente que tenemos es el diario gráfico, y si soy sincero contigo, es uno de mis marcos de tiempo superiores favoritos, y si tuviera que elegir uno solo, o si tenía una pistola en la cabeza para elegir un único marco temporal, que sería el gráfico diario o el marco de tiempo diario. Ahora, la razón por la que el marco temporal es muy importante y tiene mucho que decir. La importancia se debe al hecho de que es un marco temporal que se adapta a ambos operadores de entrada, y los traders a corto plazo tienen razón. No importa si usted es un comerciante de swing a corto plazo o un comerciante de entrada, el gráfico diario le ofrecerá asistencia para encontrar la liquidez descendente correcta y la dirección correcta. Compra bien, y vas a hacer eso con un concepto como actualizado, rangos diarios, perfiles de mercado, CRT en niveles clave, y así sucesivamente. Vas a usar de estos conceptos juntos e integrarlos entre sí en un marco lógico que te lo he mostrado. Solo te he mostrado sobre el mercado, perfil, nivel clave hasta ahora, pero en el próximo niveles del IPC vamos a discutir todos estos conceptos juntos, y de la misma manera te enseñé estos conceptos como perfiles de mercado. En los niveles clave vamos a integrar todos estos otros también en un marco lógico con una lógica de sí y entonces, ¿cierto? Y vamos, para usarlos en un sistema para que pudieran ayúdanos a encontrar la liquidez correcta extraída, y las compras direccionales correctas en el diario gráfico de la derecha. Lo haremos más adelante en el IPC. Ahora el marco de tiempo diario o gráfico diario es uno de los plazos más óptimos para entrar. Trading y trading a corto plazo. Tu trabajo como el operador de entrada debe operar con el candlestick diario. Colócate a la derecha e intenta posicionarte y esas compras direccionales particulares y qué liquidez particular extraída. Ahora bien, por último, pero no menos importante, al menos tenemos correcto el marco temporal de 4 horas. Ahora, durante un periodo de tiempo de 4 horas o menos, se utiliza para operaciones de entrada o scalping. La mayor parte de su análisis se realizará en este periodo de tiempo. Si es un operador de entrada, encontrará sus niveles clave de marco temporal alto en este periodo de tiempo. Tendrás que hacer coincidir tu niveles clave de marco de tiempo alto con CRT en el marco de tiempo de 4 horas, y la mayoría de sus. Aquí se va a trabajar. Por lo que tu objetivo debe ser conocer el tiempo futuro. Enmarca tanto como puedas y tanto como puedas. Puede dominar todas sus complejidades y todos sus diferentes subdetalles. Ahora, otra parte de la selección del marco temporal es definir correctamente el modelo. Ahora mi trabajo como entrenador es simplemente explicarte cada uno de ellos y explicarte cada uno de ellos en detalle para que puedas. Conócelos mejor y luego es tuyo. Su trabajo consiste en decidir por sí mismo qué enfoque o qué estilo de negociación le conviene más. Bien, ahora ya hice mi autoevaluación, y yo ya sé que tengo una personalidad rápida y agresiva y puedo mirar gráficos por más tiempo, pero no se pueden mantener las transacciones por más tiempo, y la forma en que me conocí a mí mismo de esta manera, en realidad, monitorear mi desempeño y monitorear mi comportamiento y mis emociones cuando estoy sosteniendo operaciones por más tiempo, y lo que descubrí es que en realidad no puedo controlar mis emociones cuando mantengo operaciones durante más de un día o una semana, y eso altera mis emociones y arruina mi desempeño. Por eso he llegado a saberlo a través del trabajo duro, seguimiento y mediante autoevaluación que el estilo que mejor se adapta a mi personalidad es el comercio intradía, que básicamente consiste de mantener las operaciones durante solo unas horas, y ese es el tipo de estilo que mejor se adapta a mí, ¿verdad? Ahora bien, eso no significa que esos estilos del trading no funcionan u otro estilo de trading como el trading de posición, el trading de estudiantes o el trading a corto plazo. No lo quiero o no lo sé cómo negociarlos, pero más bien se debe principalmente al hecho de que mi capacidad mental se adapta a un estilo diferente de negociación, que es la negociación intradía. Ahora tu trabajo es probar cada uno de estos estilos comerciales, porque, si no pruebas cada uno de ellos, entonces, no sabría cómo te comportas cuando estás comerciando diferentes estilos de negociación, ¿no? Y luego, cuando estás negociando estos diferentes estilos de operaciones como swing trading, operaciones a corto plazo, operaciones de posición, scalping, etc. En lo que vas a hacer es que vas a monitorear tus emociones y tu estado psicológico, aspectos, y ver qué estilo de negociación ofrece usted el rendimiento más óptimo en términos de operar y seguir su modelo correctamente. Ahora, obviamente, en la etapa de principiante, vas a perder con todos estos estilos porque las pérdidas son inevitables, y estas pérdidas que dan forma a usted como comerciante.
pero el punto es monitorear su desempeño como operador de manera correcta y mira lo bien que eres capaz de seguir tu plan y sigue tu plan y luego te vas para comparar estos resultados entre sí y quédate con el único estilo que te ofrezca lo mejor, el rendimiento más óptimo. Ese es tu trabajo como comerciante. Ahora bien, eso es algo que nadie realmente habla sobre lo correcto en el comercio del conjunto lógico, aspecto del trading del que rara vez se habla, y es por eso que la mayoría de los comerciantes pierden en la primera lugar y simplemente se dan por vencidos porque saben que el trading no se trata solo de aspectos técnicos, todo se trata de ahora. No todo se trata de que tengas que tener un equilibrio entre tu riesgo gestión de su análisis técnico aspecto e incluso tu aspecto psicológico. Tienes que tener un equilibrio entre todos ellos. Y si simplemente vas a centrar tu atención en una sola pierna, solo análisis técnico, entonces obviamente no vas a tener éxito con eso, pero si enfocas toda tu atención solo en tu aspecto psicológico y sé ignorante, según tus conocimientos técnicos, obviamente eso tampoco será bueno para ti, una guerra que tampoco acabará bien para ti, ¿verdad? Por lo tanto, usted, como comerciante, debe tener un equilibrio entre todos ellos y tienes que centrarte en cada uno de estos aspectos para que tengas éxito como un comerciante y ser consistentemente rentable. Esa es la razón principal por la que hay muchos cursos diferentes, como si hubiera cientos y miles de buenos cursos de trading y casi todo el mundo los ha visto. Pero la gente, todavía soy malo en el trading y eso es porque aún no he descubierto su estilo de negociación, o este enfoque de comercio que se adapta a sus necesidades, personalidad correcta y ni siquiera eso la mayoría de estos comerciantes ni siquiera han diagnosticado este problema, así que imagínese si usted no lo hace, incluso si no supiera nada sobre el problema. ¿Cómo diablos vas a resolver ese primer paso? Resolver un problema es diagnosticar e identificar ese problema y luego resolverlo es lo fácil. En parte es cierto. Pero la gente es demasiado terca, y es ignorante hacer eso porque la narrativa es que la estrategia lo es todo, un modelo lo es todo y la solución a tu problema es una nueva estrategia, ¿no? Eso es lo que dice la narrativa, que están usando en Feeder y todas estas otras plataformas de redes sociales. Pero una cosa real es que necesitas tener un equilibrio, como dije antes. Ahora no me malinterpretes, si no tienes un sistema adecuado en un modelo comercial, entonces obviamente no tienes una única oportunidad de tener éxito, pero también al mismo tiempo tienes que mirar en tus partes mentales psicológicas también y concéntrese en ellos tanto como se concentra en las partes técnicas de su trading y, si es así, fue así de fácil y la solución fue solo técnica, análisis, entonces todos serían rentables, ¿cierto? Pero sabes que ese no es el caso. No todo el mundo es rentable y una vez que te das cuenta, esta parte cambia todo para ti. Ahora, entremos en el video. El primero es un comerciante de posición que básicamente negocia rango mensual o los rangos en la pista mensual y, como dije antes, solo las empresas y fondos de cobertura con enorme liquidez monetaria y el capital y las grandes empresas tienen este estilo de comercio y formas. No encontrarás ni una sola pequeño comerciante que tiene este enfoque y la razón de ello es simple. Comerciante de posición. Espera meses e incluso años para una configuración para formar y obviamente la mayoría de nosotros simplemente no lo hacemos. Tener esa cantidad de paciencia o resistencia mental. En este momento el segundo es un swing trader. Un operador de swing opera en el rango semanal y en los rangos, en el gráfico semanal o en el marco temporal semanal. En la actualidad, por lo general, para los operadores de swing, la configuración demora entre unas semanas y unos meses. Forma y luego la duración media de la configuración también varía desde unas pocas semanas hasta un mes, o hace un mes o dos que este estilo de comercio funciona. También, pero esto suele funcionar mejor en expansión. Perfiles en el gráfico semanal y sabemos que, la mayor parte del tiempo el precio está en un perfil de rango. Eso significa que tendrás que esperar mucho tiempo para que se realice tu configuración. Y luego ejecutar esa configuración es un swing. El comerciante tiene razón. Otro estilo de negociación es el de posiciones cortas. El trading a corto plazo es un trader que opera en los rangos del gráfico diario. Ahora el objetivo es, la función del trader a corto plazo es operar en rangos en el gráfico diario dentro de un rango semanal y, lo que quiero decir con esto es que dentro de una vela semanal tenemos 5 velas diarias, es decir, 5 días. Como trader a corto plazo, nuestro trabajo es negociar ese rango semanal en el gráfico diario y explotar ese rango y, como operador a corto plazo, estaría utilizando ese gráfico diario como su marco de tiempo superior y usted estaría perfilando al tomar entradas en el marco de tiempo de una hora. Así es como estás. Voy a utilizar la alineación del marco temporal correcto. Para el trading a corto plazo,
Sigamos con el trading intradía o trading de final de día. Un trader de fin de día opera con las velas diarias. Rango ahora mismo recuerda que hay una diferencia entre los dos. Un comerciante a corto plazo negocia rangos como rangos completos en el gráfico diario, mientras que un trader de fin de día o day trader solo negocia el rango de velas diarias como el borde de una sola vela, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Hablando de, oye, entonces tu trabajo es el de fin de día. El comerciante operaría ese rango de vela diario diariamente y sus entradas y las salidas se realizarían en el plazo de un día, por lo que no se mantendrán cualquier operación durante la noche o los fines de semana y tu trabajo sería entrar y salir diariamente dentro de un solo día que es lo que llamamos trading de fin de día y ese es mi enfoque personal de trading ahora. Forma de comercio que es un tipo agresivo. Scalping. Un scalper opera en el rango horario, o el formato de tiempo de 5 minutos o el de 1 minuto. El scalping en el marco de tiempo correcto es realmente agresivo. Tipo de negociación y margen de rentabilidad para el scalping es bastante pequeño en comparación con los otros tipos son correctos y es un tipo avanzado de comercio en el que debes ser bastante competente, rápido con tu ejecución y tu pensamiento, proceso y en tu análisis correcto también es algo que definitivamente podrías probar y ver si te queda bien o no. Pero como yo dijo antes de la ganancia del margen de rentabilidad, es bastante más pequeño comparativamente hablando ahora. En el scalping, la duración media de las operaciones varía desde unos minutos hasta una hora o dos, por lo que ¿cuáles fueron los marcos temporales más altos y su propósito, y objetivos y para qué se utilizan y junto con eso también definimos los diferentes estilos y enfoques del trading y cómo se llevan a cabo a un nivel superficial. Ahora vamos a pasar a otra diapositiva y discutamos el marco temporal superior con más detalle y cuál es el propósito de estos marcos temporales superiores. Así que aquí tenemos un marco de tiempo mensual, ¿cierto? Y aquí he elegido esta pequeña acción del precio. En este momento parece bastante pequeño, pero esta acción del precio se formó hace 1 año y medio y tiene un rango de como 2000 pips en este momento. El gráfico mensual es el primero y que vas a empezar a analizar con cierto no importa si eres un comerciante de swing o un comerciante de corto plazo o cualquier comerciante que vas a comenzar con el gráfico mensual para encontrar y determinar tu sesgo direccional y lo vas a hacer que con diferentes conceptos los cuales discutiremos pero también al mismo tiempo el gráfico mensual le dará convicción en su sesgo direccional y su liquidez extraída. Ahora el gráfico mensual realmente va a ser mucha ayuda para su trading y su análisis correcto. Obviamente, el gráfico mensual se mueve extremadamente lento pero a lo largo de CPA voy a ver que la precisión y exactitud que he tenido que ver mucho con la dirección. Esto se deriva de la sección de precios en el gráfico mensual. El gráfico mensual es nuestra base para nuestras operaciones y nuestro análisis de arriba hacia abajo comenzamos con el gráfico mensual y encontrar un dibujo particular liquidez o dirección que refinamos aún más en el marco de tiempo inferior, como el semanal o el diario. Comparativamente hablando, tenemos razón si comparamos semanal y diariamente hasta el marco de tiempo mensual. Entonces obviamente son marcos de tiempo más bajos pero, en el gran esquema de las cosas comparándolos con el marco de tiempo horario o de 15 minutos, obviamente, tienen un marco de tiempo más alto. Así que todo es relativo, no hay nada absoluto, tienes que recordarlo. Ahora, como dije antes, no soy un puesto a largo plazo comerciante porque tiendo a cambiar de opinión mucho y tengo como un agresivo y veloz personalidad por lo que soy más adecuado para el interior comercio y no comercio de posición porque yo sé que no puedo mantener las operaciones por mucho más tiempo y tiendo a cagarlas si lo sostengo bien. Por eso la mayoría de mis entradas son interiores, operaciones o transacciones diarias y la duración media de ellos suele durar entre 4 y 5 horas. Esto es algo de lo que nadie habla realmente en el trading. Tienes que encontrar un estilo del comercio que más le convenga. Por ejemplo, es posible que veas a alguien que en realidad es un buen operador de swing y mantiene su posición durante semanas y es rentable, digamos. Él te enseña su estrategia, no, quiero decir que también será rentable con ello. Porque tu personalidad puede ser diferente que su capacidad mental y su capacidad mental. Las capacidades pueden ser diferentes y es tuya. Trabajo para evolucionar tú mismo, conócete a ti mismo y realmente profundizar en quién eres y qué tipo de comportamiento y actitud tienes. ¿Y cuál es el proyecto de formación que más te conviene? La única persona que podría hacer eso por ti eres tú y nadie más y lo vas a hacer, que al realizar transacciones y llevar un registro, tus pensamientos y tu aspecto psicológico y ver si te está causando problemas o no o si ¿estás cómodo con la capacidad mental o no?
Ahora, el concepto diferente que vas a utilizar para analizar los gráficos mensuales en orden para llegar a una conclusión sobre la dirección. Las compras que vas a intercambiar son conceptos como cambios trimestrales, tendencias estacionales, rangos de negociación, nivel clave CRT, etc. Correcto. Ahora los cambios trimestrales y la tendencia estacional son. Te voy a ayudar a construir una narrativa y tú. Usaré estos otros conceptos para desarrollar compras direccionales y enmarcar una idea comercial. Ahora todavía tenemos que discutir todos estos otros conceptos en detalle, pero solo estoy dando una introducción a ellos aquí y en todo momento. Los próximos niveles del IPC discutiremos cómo puede utilizar estos conceptos para ayudarle a realizar un análisis de su marco temporal superior. Ahora bien, como operador intradía, no necesariamente operarás en la dirección del compras direccionales mensuales correctas o liquidez retirada. Todavía vas a intercambiar configuraciones en el mostrador. Dirección porque todos sabemos que los mercados nunca te muevas en línea recta, ¿verdad? Siempre tiene perfiles que varían y retrocesos antes de alcanzar sus objetivos. Entonces eso significa que, digamos que tenemos cierta liquidez extraída en el gráfico mensual que estamos buscando mirar ahora mismo. Obviamente, tomará semanas para que el precio llegue allí, y durante todo este tiempo, el precio va a ser diferente y los perfiles de mercado serán más bajos. Marco de tiempo en el que vamos a tener retroceso. Tendrá perfiles de alcance y luego expansiones. Bien, vamos a tener diferentes estilos de mercado. Perfiles hacia esa dirección ahora el retroceso. Los perfiles en el marco temporal superior aún son negociables en el marco de tiempo inferior y puede contrarrestarlos porque en el tiempo más bajo, el marco en el que se verán lógicamente son expansiones o reversiones a la derecha, es decir, dentro de una a mayor expansión del marco temporal, existen múltiples rangos de retroceso de marcos de tiempo más bajos o perfiles de reversión correctos. El perfil de mercado de marco temporal más alto se hace compuesto por múltiples y diversos marcos de tiempo inferiores, perfiles compuestos de varios tipos de ella. Bien, vamos a discutir un mercado tan avanzado. Perfiles en términos de alineación del marco temporal con y más capítulos para que puedas tener una perspectiva mejor y dinámica del mismo. Entonces, la idea es que en el marco de tiempo mensual vas a usar estos conceptos para construir una compra direccional y luego, su dirección a largo plazo compra y extrae liquidez. Sería exactamente eso y te quedarás pegado con eso a menos que haya un cambio en el mercado, dinámica o acción del precio en el tiempo inferior marco que te dice lo contrario, ¿verdad? Utilice esto también como filtro para gestionar su riesgo. También, por ejemplo, si encuentras una configuración interior o una configuración a corto plazo en la dirección de las compras direccionales mensuales, entonces podría considerar que la configuración es una configuración a más o alta configuración de probabilidad, pero si está en el contador dirección que podrías considerar comparativamente, configúrelo como una configuración A o una configuración de menor probabilidad, y luego aún podría negociar esa configuración, pero solo administrará su riesgo en ese comercio en particular. En consecuencia, ¿verdad? Exactamente como gestiono mi riesgo en mis configuraciones del día de entrada también. Ahora analicemos algo de la acción del precio aquí en el gráfico mensual. Ahora sabemos que existen diferentes protocolos y complejidades para encontrar y seleccionar CRT correctamente y luego usar ese CRT correctamente. Pero en un nivel fundamental la idea es que cada vela individual es un rango y cada vela individual puede ser tratada como un rango por sí sola. Esta es como la declaración principal de la teoría del rango de velas. Ahora bien, cuando un lado de una gama CRT o un típico, el rango se purga, nuestra liquidez extraída se convierte en los lados opuestos correctos. Ahora no vamos a discutir los diferentes protocolos aquí porque estamos discutiendo el tiempo, alineación del marco, y ese es un tema para otro día, pero vamos a mantener ese fundamental principio de CRT en mente y vamos a ver esto acción del precio aquí con esa perspectiva particular. Ahora, obviamente, debes recordar que si estabas analizando esta acción del precio en tiempo real, y también estarías usando todos esos otros conceptos que mencioné anteriormente, y utilizarlos juntos para llegar a una conclusión o para determinar un sesgo direccional, pero en aras de la simplicidad, lo veremos básicamente desde el punto de vista fundamental. ¿Qué es la perspectiva CRT? Porque aún no hemos discutido todos esos otros conceptos aquí. Entonces, una vez que los discutimos y los explicamos, te los expliqué de inmediato. Los capítulos posteriores los vamos a integrar con estos principios aquí y ahora estamos. Voy a mirarlo con un marco lógico, pero por ahora esto es con lo que vamos a trabajar. Ahora sabemos que cuando el precio envuelve una vela, esa vela en particular se convierte en un nivel clave para nosotros y el precio usamos esa acción del precio como referencia futura para reaccionar de manera correcta. Ahora, teniendo estos dos principios en mente,
Veamos esta acción del precio. Entonces, comenzando aquí, podemos ver que el precio superó el mínimo de esta vela aquí y luego cerró por encima y dentro del rango de esa vela. Entonces ahora, cuando el precio alcanza el mínimo de una vela y luego cierra dentro justo antes de salir, el extremo opuesto del rango que sucede, está comenzando con la siguiente vela se abre el sesgo y nuestra liquidez extraída se convierten en eso, el extremo opuesto de ese rango y comenzamos. Mirando ese máximo, está nuestra liquidez extraída y nuestro sesgo, ¿no? Y este caso aquí mismo, puedes ver que el precio finalmente alcanzó este máximo y cerró por encima. Así que aquí puedes ver que para este caso en particular vela mensual aquí para todo el mes, habría tenido un sesgo direccional alcista, porque la liquidez extraída es alta y para este mes en particular estarías buscando para posiciones largas, particularmente en operaciones a corto plazo y en operaciones intradía. Como dije antes, no necesariamente vas a buscar posiciones largas o alcistas, comercio pero también contracomercio, pero eso es todo. La prioridad direccional habría sido alcista para usted durante este mes justo porque la liquidez extraída es alta. Ahora sabemos que tenemos alrededor de 20 días hábiles en cada mes si excluimos los días festivos bancarios, y otros días como el NFP y el IPC porque no vamos a negociarlos correctamente. Entonces, cuando excluimos esos días, tendríamos 20 días de negociación para buscar posiciones largas y potencialmente aprovechar este sesgo direccional en el marco temporal mensual correcto. Ahora puedes ver que esta vela mensual cerró arriba dentro de esta vela aquí mismo. En este momento sabemos que cuando el precio cierra por encima de un alcance de la vela, lo que pasó es que en particular, la vela se utiliza entonces como nivel clave para el precio, para probar y que el precio reaccione correctamente. Esta es una idea básica de un nivel clave. Ahora, teniendo esto en cuenta, cuando llegue el próximo mes, la vela se abre aquí. ¿Qué esperabas? Es que el precio retroceda primero hasta la apertura o el máximo de esta vela aquí. Esto significa que su tendencia direccional para la primera mitad del mes sería bajista, y estarías esperando precios bajistas hasta que se abra esta vela o se pruebe el máximo y entonces su sesgo direccional volvería a ser. Vuélvete alcista porque ahora sabes que el precio puede encontrar apoyo aquí y expandirse más. Puedes ver que aquí estamos usando lógica. Aquí de nuevo y mirándolo con una perspectiva dinámica y lógica. Ahora, pasando a la siguiente vela mensual, se puede ver que ya hemos probado el anterior. La vela está abierta como un nivel clave para reaccionar al alza y ahora nuestro sesgo direccional es expandirnos más alto y potencialmente hacer otro alto más alto correcto. Entonces, con el inicio de las velas mensuales abiertas del próximo mes, se esperaría un aumento. Precios porque las velas han cerrado por encima y su direccional. El sesgo sería alcista para la próxima vela mensual. De manera similar, ese sería el caso para la próxima vela también y luego usaría el mismo principio. Ves que este fue el primero momento en que el precio cerró dentro del rango de una vela. Bien. Puedes verlo aquí y se formó una mecha enorme y ¿sabes lo que eso significa? Significa que el precio ahora ha mostrado señales bajistas porque primero que todo se cerró por dentro vela por primera vez desde hace 3 meses correcto desde hace 3 velas mensuales y segunda. De todo esto se formó esta enorme mecha que es una señal bajista porque las mechas representan tendencia bajista, señales de bien o de falta de energía o impulso. Entonces, en base a estos factores, usted podría la próxima vela mensual del próximo mes se esperarían precios bajistas y el sesgo direccional sería bajista y a la baja. De manera similar, nuevamente puedes ver aquí que esta vela cerró por debajo de la apertura de esa vela y en base a la definición de una orden, bloquear cuando dicha vela extrae liquidez y saca un CRT alto o un alto o prueba un nivel clave y luego esa vela cuando llega envuelto se convierte en lo que se convierte en un bloque de orden bajista a la derecha. Así que con eso en mente, con el próximo mes velas abiertas empezaríamos a buscar eso. La vela se volverá a probar y luego la miraremos, para que el precio se expanda a la baja desde allí y nuestro sesgo y nuestra liquidez extraída estaría hacia. Este rango de velas mensuales es inferior al CRT bajo a la derecha. Aquí puedes ver el precio exactamente. Hice eso. De manera similar, con cada vela mensual la mirarás con la misma lógica, perspectiva y principios y vas a determinar tu sesgo direccional para el mes, y eso le ayudará a usted y a su trading, y eso sería realmente útil para ti. Aumentará tu precisión y exactitud por un margen enorme, si analizamos la acción del precio mensual.
Ahora recuerda que solo estamos usando dos lógicas, principios aquí para analizar el precio, sección y el gráfico mensual directamente en este video y ni siquiera hemos usado el otro conceptos todavía y todavía funciona muy bien ahora. Imagina cuando aprendes sobre los otros conceptos y los integras con ese marco lógico. Ahora imagina cuánto te ayudará encontrando un sesgo direccional en el marco de tiempo superior en el marco de tiempo mensual correcto. Ese es el poder de CRT en un marco lógico, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado cuando miras el precio. Sección con una perspectiva lógica en su lugar de una perspectiva que se basa predominantemente alrededor del patrón porque sé que todos lo saben. Todo aquel que es rentable sabe que los patrones no funciona. Lo que funciona es encontrar una solución correcta, narrativa a través de un enfoque conceptual y contextual lógica, y luego tener un marco que sea basado en la lógica y luego enmarcando las ideas comerciales con la ayuda de esos aspectos. Así es como funciona el trading exitoso y rentable. Ahora estoy analizando esta acción del precio aquí mismo con solo estos dos principios porque aún no hemos aprendido ni discutido los otros conceptos, ¿verdad? Pero a medida que avanzamos hacia los siguientes niveles del IPC, comenzaremos a aprender sobre ellos, otros conceptos y vamos a empezar a integrar esos conceptos con estos principios lógicos aquí mismo en un marco lógico correcto. Ahora volvamos a pasar a la siguiente acción del precio. Podemos ver nuevamente la siguiente vela abierta y formó una vela que se extendía y se cerró dentro de esta gran vela voluminosa aquí y se formó una semana 2 a la derecha. Ahora, otra cosa interesante es que esta vela está bien. Aquí también probamos la vela original con la que empezamos bien. Esta vela mensual era una vela de alcance cerrado en el interior que muestra signos alcistas a la derecha, y también formó una semana que realza la escenario alcista aún más porque una semana representa falta de impulso, falta de energía. En este caso representa señales alcistas. Porque nos hemos cerrado por dentro y hemos formado una semana no. Entonces, basándonos en estos factores, vamos a empezar a buscar operaciones alcistas. Tan pronto como se abra la vela del próximo mes y sus compras direccionales sean alcistas correcto y su liquidez extraída sería así de alta aquí mismo. Ahora, como tarea para ti, quiero que me digas. Dime cómo analizarías y revertirías esto. Acción del precio aquí con la misma lógica. Vas a usar la misma lógica y hacer. Asegúrate de enviármelo y te daré mi opinión al respecto. Y si es correcto o si tiene mucha razón. Así que eso fue todo para el gráfico mensual que viste. ¿Cómo vas a utilizar este gráfico mensual para ayudarle a encontrar una dirección en particular? Compras y cómo vas a utilizar el gráfico mensual para encontrar su sesgo y la liquidez extraída correcta. Acabamos de discutir básicamente qué es lo técnico. El conocimiento está aquí, pero esto solo es más que suficiente para ayudarte por el momento. Bien, y siguiendo adelante, integraremos otros conceptos y lógicas también. Ahora pasemos al gráfico semanal y observemos en ese mismo precio de acción con la perspectiva de gráficos semanales. Así que puedes ver que estos altos y bajos significativos están aquí. Aquí es donde el precio hizo estas reversiones y estas expansiones. Estos máximos y mínimos son los máximos mensuales del CRT, y los mínimos que te acabo de mostrar antes, ¿verdad? Ahora aquí mismo puedes ver que es el mensual. Vela a la derecha y el precio purgó este mínimo con esta vela y luego cerró por encima y dentro de este rango aquí mismo. Entonces, para la próxima vela semanal abierta, se espera que los precios suban hasta que se produzca el cambio. Se toma el rango alto que es este alto correcto. Aquí puedes ver aquí mismo para el siguiente. Durante las últimas semanas seguimos avanzando alto y nuestra dirección. Las compras por el momento fueron alcistas y luego después, la acción del precio cerró por encima de este máximo aquí mismo. Este máximo se convirtió en un nivel clave para nosotros porque este máximo llevó a sacar liquidez ahora y ahora el precio va a usar este máximo como un nivel clave y probarlo y expandirlo desde aquí tal. Los altos llaman a lo que ellos llaman bloque de mitigación o bloque de disyuntor, ¿verdad? Así que durante la próxima semana se espera que el precio retroceda a este nivel clave y luego encontrar apoyo allí y expandirse desde allí.
Ahora recuerda que cada una de estas es una vela semanal. Así que puedes ver que tienes 5 días de negociación dentro de cada vela semanal. Opera correctamente y ya has encontrado tus compras direccionales mensuales, y ahora has refinado aún más en la vela semanal y ahora vas a comerciar en esos 5 días y esas compras direccionales particulares que tienes determinado o que usted encontró a través de este análisis aquí mismo ahora mismo. Y puedes ver aquí mismo si tu lógica y la narrativa era correcta. Tendrías razón. Todas estas velas semanales y su sesgo y su liquidez extraída serían mejores que la mayoría de los comerciantes y usted habrían tenido una mejor precisión y exactitud en términos de compras direccionales que cualquier otra cosa. Ahora bien, el tiempo de negociación en el marco temporal inferior es un tema diferente en sí mismo y vamos a para discutir eso. Pero en términos de compras direccionales tendrías una precisión realmente alta. Y precisión si usted determina y si utiliza estos precios secciones aquí mismo de esta manera en los marcos de tiempo más altos correctos. Ahora, de nuevo aquí, mirando este precio sección puedes ver que una vez que probamos esto, nivel clave aquí mismo y retroceda hasta esta clave nivel para la próxima semana nos gustaría. Espere velas alcistas y precios alcistas en sentido opuesto. Dirección y buscaríamos que el precio se expanda desde aquí ahora. Ahora con esta vela aquí mismo puedes ver, ese precio se expandió más y luego con esto, expansión por encima y cierre por encima de esta vela. Ahora, lo que eso significa es que ahora podemos usar esto, vela como soporte o nivel clave y precio. Va a probar eso y expandirse más alto desde aquí porque sabemos que cerca arriba representa los precios alcistas y el cierre por debajo representan precios bajistas, ¿verdad? De manera similar, nuevamente cuando el precio cerró por encima de este alto, otra vez lo probó de nuevo y formó esto, FVG y luego llenó ese FVG y se expandió hacia arriba. Entonces, ¿qué pasó? Formamos este grupo mensual, CRT fuimos arriba y luego retrocedimos desde allí y cerrar dentro de ese CRT para que nuestro direccional, las compras se volverían entonces bajistas hacia el CRT mensual bajo, que es este bajo aquí mismo. Puedes ver de nuevo usando la misma lógica una y otra vez puedes ver el resto de la acción del precio aquí nuevamente con esa perspectiva, ¿correcto? Ahora estoy 100% seguro de que ya estás mirando esta acción del precio con una perspectiva diferente correcto que lo que tenías antes cuando empezaste. Este capítulo es correcto y ese es el propósito exacto de estos capítulos para asegurarnos de explicar estos conceptos complejos y avanzados de tal manera, una manera tan sencilla que todo el mundo lo entienda. Es cierto que ese es mi objetivo con estos capítulos. Ahora bien, como dije antes, el gráfico diario es en su mayor parte utilizado por traders a corto plazo y traders intradiarios correcto y vas a utilizar el mismo concepto aquí nuevamente para analizar esta acción del precio y llegar a una conclusión con respecto a sus compras direccionales para hoy. Vas a refinar todo ese análisis que has hecho en el mensual y el semanal, graficar y refinarlo hasta el gráfico diario correcto y usarlo para ayudarlo a encontrar una compra direccional correcta o una liquidez retirada. Ahora puedes ver que hay un problema lógico de un proceso y un marco de cómo estás. Voy a hacer eso e incluso haré uno aparte. Capítulo para eso, pero por ahora solo estoy explicando el propósito de cada tiempo superior diferente. Enmarca aquí a la derecha y tú mismo decides qué somos. Vamos a utilizar conceptos como CRT, rangos de negociación, estructura del mercado de CRT, flujo de pedidos, datos de EBITDA rangos, perfiles semanales, perfiles de mercado y así que vamos a analizar la sección de precios en la parte superior, marco de tiempo como el semanal, el mensual o el gráfico diario y luego llegar a una conclusión. Ahora su propósito como trader intradía sería ser para determinar sus compras direccionales para el día y luego comerciar en esa dirección particular correctamente y predecir y anticipar hacia dónde se dirige potencialmente la vela diaria, hacia dónde se va a cerrar potencialmente. Ese es su objetivo como comerciante. Ahora bien, estas eran todas las diferentes funciones de cada marco de tiempo superior, desde el mensual hasta el marco de tiempo diario correcto. Lo que debes hacer es anotar todo esto, y toma nota de todas sus características que te acabo de comentar, y luego recuerda cuál es el propósito de cada marco de tiempo y cuál es el propósito de cada marco temporal, correcto. Y el siguiente que tenemos es la alineación del marco temporal. Como dije antes,
Es uno de los conceptos más importantes cuando se trata para operar en CRT o UCI correctamente y la forma como CRT y todos estos otros conceptos funcionan así. La precisión y exactitud se deben a la correcta integración de los mismos a través de la alineación del marco temporal. Bien, entonces si no sabes cómo alinear el tiempo, si no puedes integrar los marcos correctamente, no podrás hacerlo. Conceptos juntos de la manera más precisa posible. Entonces, para aprender a integrar estos conceptos juntos, debes conocer los siguientes. Alineación correcta del marco temporal y las combinaciones correctas de alineación del marco temporal. Ahora analicemos la alineación del marco temporal. Entonces, para cada estilo de negociación, hay tres marcos de tiempo activos principales y otros. Los marcos temporales pasivos no significan nada. Que estos van a ser los únicos que vas a tener, vas a usar, vas a seguir usando otros. También hay marcos temporales más altos, pero en un nivel básico. Deberías ceñirte a estos marcos de tiempo activos principales si eres principiante. Ahora tenemos el marco de tiempo más alto, el intermedio, marco de tiempo y por último, pero no menos importante, el marco de tiempo inferior. Ahora se utilizará el marco temporal superior para dos funciones: para encontrar CRT y para encontrar niveles clave y luego fusionarlos. Y al integrarlos juntos, ese es el marco de tiempo más alto que se utilizará. Y tenemos el marco de tiempo intermedio, en el que determinaremos la estructura y el orden. El flujo y la estructura consisten básicamente en ver si el precio está rompiendo máximos y rechazando mínimos o está rechazando máximos y rompiendo mínimos. Eso es lo que llamamos estructura a nivel fundamental. En este nivel vamos a discutir la estructura también se detalla en otros capítulos, pero sobre un tema fundamental, nivel que es lo que consideramos como estructura correcta. Luego tenemos el marco de tiempo inferior que se utilizará para dos funciones de creación de perfiles. El mercado significa utilizar perfiles de mercado para esperar o anticipar otros perfiles y luego, utilizando los marcos de tiempo más bajos para tomar entradas y encontrar configuraciones de entrada que sean donde ejecutarás tus operaciones. Así que estos serán los tres momentos principales. Marco que utilizaremos para nuestro estilo particular de trading. Ahora vamos a discutir algunos marcos de tiempo diferentes, elementos para diferentes estilos de trading correctos. Entonces, lo primero que tenemos es el swing trading, ¿verdad? Entonces, para el swing trading, nuestro marco de tiempo más alto será el gráfico mensual o el tiempo mensual marco y lo vamos a utilizar para dos funciones que mencioné antes, que está marcando fuera de los niveles clave y encontrando CRT, y luego tenemos conseguí el marco de tiempo diario que será nuestro marco de tiempo intermedio y lo vamos a utilizar para determinar la estructura con el fin. Pasaremos por diferentes conceptos y, por último, pero no por ello menos importante, perfilaremos el mercado y encontrar entradas en los cuatro marcos de tiempo de una hora que será nuestro marco de tiempo inferior para el swing trading ahora. Entonces, para el swing trading, estos son los momentos principales. Marco que utilizarán para dibujar con precisión y corrección. Haz un análisis de arriba hacia abajo. Así es como se hace. Voy a realizar tu análisis de arriba hacia abajo como un swing trader. Y el siguiente que tenemos es el comercio a corto plazo. Correcto, y para el comercio a corto plazo tenemos semanal, es el marco de tiempo más alto. Vamos a utilizar el gráfico semanal para encontrar niveles clave y encontrar CRT y luego combinarlos. Y luego tenemos el marco de tiempo de 4 horas. Es nuestro marco de tiempo intermedio para determinar correctamente la estructura. Ahora, una cosa que debes recordar es que no estamos hablando del mercado convencional. Estructura aquí correcta y mercado convencional. La estructura cambia porque esas cosas no cambian. Trabajo que vamos a determinar la estructura del mercado de una manera completamente diferente con la lógica del marco que aprenderemos en un capítulo diferente. Pero por el momento, analicemos la dinámica del marco temporal por ahora. Entonces, la estructura de 4 horas y luego tenemos el marco de tiempo de 1 hora para nuestra parte inferior. Las entradas de marco de tiempo y la creación de perfiles son correctas y el siguiente que tenemos es el comercio intermedio. Este es mi estilo personal de operar y así es como opero correctamente. Ahora bien, no quiero imponerle un determinado estilo de negociación y, como dije antes, deberías encontrar tu estilo de trading por tu cuenta experimentando cada estilo de trading y la autorrevolución, así que eso depende de ti. Entonces, para el comercio intermedio, tenemos el marco de tiempo diario y de 4 horas. Marco de tiempo superior utilizo específicamente los 4. La hora es mi marco de tiempo más alto, pero cuando el precio, si la sección no está clara, puede utilizar el marco de tiempo diario como alternativa también para que puedas ver el panorama más amplio. Luego tenemos el marco de tiempo de 1 hora para estructura de modo que nuestro marco temporal intermedio y, por último, pero no por ello menos importante, nuestro marco de tiempo inferior. Para las entradas y la elaboración de perfiles de los mercados,
el marco temporal de 15 minutos es el correcto. Ahora, lo que debes recordar es que, incluso como operador intradía, todavía estás en condiciones de operar, para utilizar y analizar el gráfico mensual y semanal, gráfico y el gráfico diario porque eso va para brindarle una perspectiva de mayor alcance en el tiempo y un sesgo direccional en el marco temporal más alto, pero sus principales marcos de tiempo como trader intradiario serán estos tres que se muestran aquí. Por último, pero no menos importante, tenemos el scalping para ese estilo de trading en el momento adecuado. Los elementos del marco son los siguientes. Puedes leerlos aquí. Así que, a continuación, se muestra una representación gráfica de cómo se ve la alineación del marco temporal. Así que tenemos los tres marcos temporales principales que son el marco de tiempo superior, el marco de tiempo inferior y el marco de tiempo intermedio, ¿correcto? Así que recordando nuevamente el propósito de cada uno, podrías ver que el marco de tiempo más alto se utiliza para dos funciones que marcan la tecla niveles y encontrar CRT y luego combinarlos e integrarlos juntos. Luego, utilizará el marco de tiempo inferior para determinar la estructura para ganar convicción en su análisis y luego el marco de tiempo inferior, que se utilizará para, como ya habrás adivinado, crear perfiles y configurar las entradas correctamente. Vamos a utilizar todos estos marcos de tiempo y un marco lógico entre sí y ganar. A través de este enfoque se puede obtener una mejor comprensión del mercado. Ahora digamos que somos revendedores en cuanto a los precios más altos. El marco de tiempo será el intermedio de 15 minutos. Serían los 5 minutos y el tiempo inferior. El marco sería el marco de tiempo de 1 minuto. Así es como los vas a usar. Ahora vamos a repasar algunos gráficos y te daré algunos ejemplos de elementos del marco temporal. Entonces, les daré un ejemplo de elementos del marco temporal del trading intradiario. Así que empecemos con eso. Así que vas a hacer todo tu tiempo superior. Análisis del marco y determinación de su dirección compra en el marco de tiempo múltiple semanal y el marco de tiempo diario está a la derecha y luego baja al marco de tiempo de 4 horas y refinar todo ese análisis hasta el marco de tiempo de 4 horas marco para enmarcar una idea comercial ya sea hacia esa compras direccionales o contrarias a esa dirección compra y gestiona tu riesgo en consecuencia basándose en esos factores. Por lo tanto, el principal marco temporal superior para el comercio intradiario es el de 4 horas. Aquí encontraríamos nuestro nivel clave ahora mismo, y también estaríamos haciendo coincidir ese nivel clave con un CRT y luego pasaríamos al intermedio marco temporal para determinar la estructura y agregue los factores de tiempo y luego, por último, no menos importante, aprovecharemos nuestro marco temporal más bajo, entrada y se basa en el derecho de elaboración del perfil. Así que aquí mismo, en la cuarta hora, puedes ver que hemos tomado. Este nivel alto está aquí en la forma de nuestro nivel clave. Si has estado viendo mis desgloses comerciales y sabes que hice una entrada aquí ahora mismo, y sabrías exactamente por qué entré aquí y por qué esperaba que el precio retrocediera desde aquí, pero para los perezosos que no lo han visto aún déjenme explicarles. Entonces lo que pasó aquí es que tuvimos esta expansión. Una vez que se tomó este rango bajo, ahora sabemos que una vez que se toma el rango bajo, la liquidez del sorteo se convierte en el 50% de ese rango y, luego eventualmente oponiéndose al final de ese rango, ¿verdad? Ahora, antes de seguir adelante y expandirnos más alto nuevamente, para eliminar el extremo opuesto del rango, tenemos que tener un retroceso primero porque así es como se mueve el precio. El precio no se mueve en línea recta incluso si la liquidez del sorteo es mayor. El precio sigue siendo alto, va a tener estos retrocesos antes de que finalmente se mueve alto y elimina el rango alto y el segundo factor es que hemos tomado fuera en el rango interior alto durante el New York zona de anotación en la zona de Nueva York en la zona de muerte cercana de Londres y tales escenarios tienden a ser reversiones o retrocesos. No, ¿por qué esperaba que el precio retrocediera desde aquí diariamente? Entonces, en este caso, esperaba un retroceso en el marco temporal superior, lo cual está sucediendo, ser una reversión en el marco de tiempo inferior derecho. Entonces, para eso intenté primero hacerlo coincidir con un nivel clave en el marco de tiempo superior de 4 horas. ¿Cuál es este alto aquí mismo? Y segundo, tenemos este CRT que fusioné con este nivel clave y las dos funciones que eran. Se suponía que debía hacerlo en el período de 4 horas. Se hicieron y terminaron correctamente. Ese fue mi proceso de pensamiento en el marco de tiempo más alto. Luego pasé al marco temporal intermedio, para determinar la estructura y también agregar factores de tiempo hacia la derecha y así mirar la acción del precio con una perspectiva más refinada. Entonces aquí en el marco de tiempo de 1 hora puedes ver que si añadimos los horarios de apertura aquí mismo, el 17 es la hora de apertura y luego el cierre. Ya es hora de que veas que hemos tenido una perfil de rango inmediatamente después de la apertura del precio y luego una expansión y con esto expansión aquí
aquí mismo sacamos estos iguales máximos, y eso lo hicimos durante la segunda mitad del día. Ahora bien, basándonos en un hecho de un tiempo superior marco más bien la liquidez es mayor todavía. Se puede esperar que el precio aumente antes de subir más. Ahora hay muchas más complejidades y detalles en la estructura que discutiremos, pero este es el proceso de pensamiento para este día aquí mismo. Fue así como gané convicción en mi idea de negocio. Luego pasé al periodo de 15 minutos para la elaboración del perfil y la configuración de entrada. Así que pasemos al marco de tiempo de 15 minutos. En el minuto 15 puedes ver estos diferentes perfiles aquí mismo. Tengo este perfil de alcance y esta expansión. Perfil entonces este perfil de retroceso antes expandiéndose más alto nuevamente y con esta expansión perfil aquí mismo el último que probamos un nivel clave en forma de un máximo dentro del rango de 4 horas. Ahora en función del perfil del mercado y del nivel clave, la integración es el único resultado posible después. El precio prueba el nivel clave con un movimiento de expansión, el posible resultado después de eso es un perfil de reversión correcto. Así que, en base a estos factores, esperaba una reversión, pero obviamente no podía simplemente hacer un corto. Inmediatamente tuve que esperar primero una confirmación, y esperar a mi modelo de entrada que es básicamente un modelo de una entrada que se forma aquí y lo cambié. Así es como se utilizan las alineaciones de marcos temporales en la forma correcta y en este video te lo explico. Las diferentes alineaciones de marcos temporales que expliqué. Cómo puedes utilizar los marcos de tiempo correctos para tu trading, para tu estilo de trading te lo expliqué. Te expliqué un estilo de trading diferente y definió diferentes modelos para usted.